La Iglesia en Tacna presenta el mensaje ministerial dispensado por el hermano Jorge de la Cruz el día sábado 10 de abril del 2021. Tema general: Dios nos llama a su reino y gloria. Mensaje, tercera parte. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lectura bíblica. Primera Tesalonicenses 1:10, 5:9, Segunda Tesalonicenses 2, del 13 al 15, Hebreos 2:3a. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En esta oportunidad, hermanos, vamos a ver el mensaje 4 del alimento diario. El título del mensaje es: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, esto muestra, hermanos, que nuestra salvación no la podemos descuidar. Entonces, en este mensaje de esta semana hablaremos de la Señor Jesús, revelación contenida en Génesis capítulo 3, las cuales están relacionadas con la promesa, Señor Jesús, de dar solución al veneno de la serpiente. Vamos a hablar bastante de Génesis 3. Todos nosotros sabemos realmente que el Señor vendrá. Señor Jesús, pero que el Señor, cuando venga, Él vendrá por la iglesia edificada. Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor Jesús en Mateo 16:18, el Señor habló, Él dijo que hablando a Pedro, que Él edificará la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces el Señor vendrá por la iglesia edificada. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pedro habló también que nosotros somos piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, la iglesia está edificada con piedras vivas. Nosotros somos estas piedras vivas que necesitamos ser edificados unos con otros. Yo trabajo en construcción y sé cómo es construir una casa. Hermanos, es construir con ladrillo y con cemento, bien compactado. Entonces, la casa de Dios, de la misma manera, nosotros debemos estar totalmente conectados con Dios. Como piedras vivas, debemos estar totalmente conectados con Dios. Señor Jesús. Entonces, hermano, la iglesia, realmente, hermano, es el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestro Señor, es nuestra cabeza. Pero cuando nosotros leemos Efesios, capítulo 5, habla de la novia. La iglesia es la novia de Cristo. Y más adelante esta novia se convertirá en un ejército o para derrotar al maligno, al dragón, y lanzarlo al lago de fuego. Por eso nosotros en este tiempo necesitamos realmente ser violentos, como dice la palabra en Mateo 11, ¿no? Donde el Señor Jesús habló. Dice: los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Entonces nosotros, esta corriente de este mundo, realmente, hermano, es tan peligroso que nos aparta. Y por eso nosotros como creyentes necesitamos tomar las cosas del Señor con violencia. Para las cosas de Dios debemos ser violentos, debemos ser decididos y no ser pasivos. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades están abiertas y no seamos tragados, hermanos, por las puertas del Hades. Por eso debemos realmente volvernos al Señor, Señor Jesús. Nosotros en el mensaje pasado hemos escuchado al compartir del hermano Luis, donde compartió realmente en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, la palabra ministrada en la semana pasada. El hermano habló con respecto a la iglesia en Corintio.
a la iglesia, perdón, en la iglesia de Éfeso, que estaba en degradación. Y por eso que el apóstol Pablo escribió una carta a Timoteo para vacunarlos a los hermanos porque estaba en degradación. Eso nos muestra a nosotros también hoy día. Hoy día estamos viviendo en medio de esta pandemia y nosotros también necesitamos realmente ser vacunados. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, muchos hermanos en medio de esta pandemia han sido desanimados, se han enfermado. Y por lo tanto, hermano, el apóstol Pablo muestra que la vacuna para esta pandemia es la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos ser vacunados con la palabra de Dios, Señor Jesús, porque esta pandemia, realmente, hermano, todavía no hay la vacuna. Están habiendo solamente vacunas de preventivas, pero la vacuna original todavía no hay. Pero nosotros, hermanos, hemos sido vacunados con la palabra de Dios. Como creyentes que somos, hemos sido vacunados por la palabra de Dios. Señor Jesús, hoy hablaremos, hermano, sobre el hombre que fue creado por Dios. Señor Jesús, oh Señor Jesús, el hombre que fue creado fue puesto en el huerto del Edén para que disfrutara de todos los árboles que Dios creó. Vamos a ir para Génesis, hermano, Génesis capítulo 2. Vamos a mirar un poco, aunque ya sabemos esta historia, pero el Señor nos muestra otra vez que necesitamos volver para disfrutar. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Entonces aquí Adán recibió una ordenanza de parte de Dios de que él podía disfrutar de todos los árboles para alimentarse. En el verso 17, más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios, hermanos, le habla de que él comiera del árbol que él había prohibido, ciertamente moriría. Entonces vemos acá, hermanos, que Dios le dio libre albedrío al hombre para que disfrutara de los árboles. Pero el hombre no disfrutó. El hombre, antes de elegir, hermanos, vino el enemigo, la serpiente, conversó con Eva. Entonces, hermanos, Eva fue engañado. Hermanos, aquí vemos el capítulo 3 de Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Entonces aquí esa pregunta, hermanos, le hizo dudar de la palabra de Dios. La pregunta que hizo Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente diciendo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muréis. Entonces aquí vemos que la mujer sabía que no debía comer, pero vemos aquí en el verso 5, en el verso 6, 5, sino que la serpiente le dijo, sino que sabe Dios que el día que él comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí, verso 5, Señor Jesús, la serpiente le dio una respuesta realmente negativa. Dice, sí, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Señor Jesús. Entonces aquí como que Satanás le está mostrando algo que realmente ella debía comprar. Esto nos muestra a nosotros, cuando nosotros vamos, como somos comerciantes, vamos a comprar algo y nos muestran el producto y nosotros quedamos impresionados. En el verso 16, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí podemos ver, hermanos, que realmente, hermanos, Satanás mostró el producto y Eva realmente, hermanos, vio el producto. Dice, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Codició, hermanos. Señor Jesús.
y que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Hermano, cuando nosotros vamos a cualquier mercado para comprar algo, un zapato, una cosa, nos muestran el producto y nosotros quedamos impresionados. Inmediatamente, hermano, nosotros somos tocados en nuestra mente. Así la serpiente, hermano, le mostró a Eva que ese fruto era bueno, que era agradable a los ojos, Señor Jesús. Entonces aquí podemos ver nosotros, hermanos, que debemos tener mucho cuidado nosotros hoy día. Hoy día también, hermano, el enemigo está aún, hermanos, con el Hades, las puertas abiertas del Hades, y nos puede tragar. Señor Jesús. En el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Hermanos, en el verso 6 y el verso 7, muestra, hermano, que realmente aquí, después de haber comido el árbol del fruto, ellos, hermanos, se desligaron de Dios. Se desligaron totalmente de Dios. Ellos comieron, aceptaron y se apartaron de Dios. En el verso 7, entonces fueron abiertos sus ojos. Entonces sí se dieron cuenta y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos se sorprendieron de qué pasó. Estamos desnudos. Señor Jesús, aleluya. Cuando nosotros perdemos el disfrute de la palabra, hermano, muchas veces caemos en esa situación. Muchos hermanos, realmente hermanos que conozco, dejaron de disfrutar la palabra, hermanos, y después tuvieron miedo. El verso, sí, el verso, Señor, 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto de Edén al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron. Señor Jesús, ¿por qué se escondieron? Porque decía en el verso 7, dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, que en aquel tiempo, realmente miramos en el 8, oyeron la voz de Jesús, se escondieron y tuvieron miedo. Hermano, ¿qué es? Hermano, eso ocurre también hoy con nosotros. Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Cuando perdemos el disfrute, cuando perdemos la comunión con los hermanos y queremos volver a la reunión, ahí tenemos miedo y nos escondemos. Señor Jesús, eso ocurre hoy día también, hermanos. Y por eso es que debemos tener mucho cuidado. Es por eso, hermano, Señor Jesús, el hermano en el alimento diario pone un ejemplo de un bebé que se perdió, de un bebé que se pierde a los 2 años. Hermanos, vemos acá, esta situación es real, hermanos. Si alguien es secuestrado, alguien que realmente se pierde, hermano, ¿quién se preocupa más? El hermano hablaba de un bebé, pero el bebé no tiene tanta conciencia de lo que está ocurriendo. Pero los padres sí, los padres se preocupan. Todo padre realmente se preocupa, hermano, cuando se ocurrió. Entonces, en aquel tiempo, Dios estaba tan preocupado porque Adán se había perdido. Entonces, Dios comenzó a buscarlo, comenzó a buscar en el huerto de Edén. Y por eso en el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, porque le estaba buscando, que se paseaba en el huerto al aire del día. Señor Jesús. En el 9, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermano, eso me toca mucho a mí. Muchas veces, hermano, cuando perdemos el disfrute, cuando perdemos la comunión con Dios, cuando no leemos la Biblia, hermanos, muchas veces tenemos vergüenza de volver, pero Dios nos está esperando. Dios nos está llamando. Muchas veces nosotros no queremos volver. Señor Jesús. Señor Jesús. Entonces, esto es lo que ocurrió, hermano, en aquel tiempo. Adán se desligó totalmente. En el momento que Satanás comió el árbol de la ciencia, hermanos, Satanás se inyectó en el hombre. Satanás se
se inyectó él mismo en el hombre, apartándolo totalmente. Pero cuando Dios viene a juzgar en el verso 8-9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa pregunta, hermanos, aquí, ¿dónde estás tú? También nos toca a nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros cuando nos apartamos, cuando nos dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando no vamos a la reunión, cuando no nos conectamos en el Zoom, Dios está preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde están las hermanas? No me buscan, no me invocan, no oran, no vienen a la reunión. Hermanos, Dios es el que está tan preocupado. Señor Jesús, pues por eso que nosotros no debemos de perder la comunión con Dios. Señor Jesús, en el verso 10 dice, ¿no? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la respuesta común siempre entre nosotros también. Oí tu voz y tuve miedo. Hermanos, cuando nosotros perdemos la comunión con el Señor y dejamos de reunirnos, hermanos, después tenemos miedo de venir a la reunión. Yo una vez, yo conocí a un hermano y después de poco de tiempo lo encontré. Y yo le pregunté, le dije, hermano, ¿por qué no vas a la reunión? Y me dijo, no, hermano, tengo vergüenza, tengo miedo. Y eran los hermanos, y ya no vengo. Hermanos, es verdad. No tengamos miedo, hermanos. Volvámonos al Señor. Cuando el enemigo nos quiere tentar, hermanos, vamos a huir a los hermanos. Escapémonos a los hermanos. Ahí es nuestro escondedero. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, esto es la tragedia grande que ocurrió allá, hermanos, en Génesis 3. Una gran tragedia, ocurrió algo. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que ocurrió. Pero si nosotros miramos desde el punto de vista del espíritu, hermanos, es una gran tragedia. El hombre se desconectó totalmente de Dios. El hombre se independizó. El hombre perdió la comunión con Dios. El hombre estaba libre, hermanos, en las garras, engañado en las garras del enemigo. Señor, en ese momento, hermanos, el enemigo realmente, hermanos, se unió a Satanás. Señor Jesús, en el libro anterior, hermano, Winnie Lee Watchman, no me acuerdo, cuando escribió, el hombre debía casarse con Dios. Al comer el árbol de la vida, el hombre debía unirse a Dios, casarse con Dios. Y los hijos que iba a tener Eva iban a ser hijos de Dios. Pero en este momento se casaron con Satanás. Y por lo tanto, hermanos, se independizó, se unieron a Satanás. Señor Jesús. Entonces era el verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vemos, hermano, aquí. Adán se quejó, parece que se quejó. La mujer que tú me has dado. Señor, esa mujer es mala. Señor Jesús, parece decir, dame otra mujer, porque esta mujer es mala, me engañó. Pero no le dio otra mujer. Pero en el 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, Señor Jesús? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Aquí vemos, hermanos, que la mujer se dio cuenta que había sido engañada. Señor Jesús. Hermanos, no permitamos que nos engañen. Hoy día también pasa lo mismo. Hoy día también hay muchos que predican. Hay muchos. Yo me he encontrado con muchos predicadores que hablan diferente a la palabra de Dios. Hermanos, debemos realmente disfrutar, leer la palabra de Dios. Señor Jesús, entonces, para no ser engañados. Entonces Dios dice a la serpiente, en el verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Señor Jesús, aquí la serpiente es maldecida. La serpiente realmente, hermano, fue maldecida entre todos los animales. Es maldita la serpiente. Señor Jesús. Entonces, hermanos, aquí, hermano, en el verso 15. En el verso 15 es algo precioso, hermanos. Aquí, hermanos, Dios está profetizando lo que va a ocurrir en el futuro.
Dice, y pondré enemistad entre ti. Cuando dice entre ti, se refiere a la serpiente. Dice, y la mujer, entre tu simiente de la serpiente y la simiente suya de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, aquí vemos nosotros, hermanos, que Dios está profetizando en el futuro para salvar al hombre, Señor Jesús, de lo que había acontecido. Esta profecía se cumple, hermanos, en el tiempo. Aquí miramos nosotros que realmente, hermanos, que el Señor va a dar solución a la caída del hombre. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Acá podemos ver, hermanos, nosotros, Eva frente a la serpiente. Señor Jesús. Y Dios ahí juzgando lo que va a acontecer. Señor Jesús. Eva, hermano, representa a todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Oh, Señor Jesús. Y tuvieron que pasar 4,000 años. Hermano, para que la profecía hecha en Génesis 3:15, esta profecía realmente se cumple cuando María, hermanos, engendra. Cuando María, hermano, es engendrada del Espíritu Santo y viene Cristo, el Salvador, el Redentor. Señor Jesús, aleluya. Oh, Señor Jesús. María, hermano, era una virgen que fue concebida del Espíritu Santo. No fue concebida de varón, Señor Jesús. Aunque María estaba casado, hermanos, con José. Pero antes que se juntaron, dice que María se encontró grávida, embarazada. Entonces José quería dejarlo secretamente. Vamos a leer, hermano, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice, y pensando él en esto, y aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces aquí, José, hermanos, no tuvo relaciones con María. Señor Jesús, lo que en ella era engendrado era del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo vino, Señor Jesús, y tuvo realmente, hermano, recibió un semen divino. Y por lo tanto, hermanos, esta palabra se cumple cuando dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 muestra, hermanos, que Señor Jesús, amén. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermano, esto está hablando de la profecía que Dios hizo en 3:15. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces aquí, hermano, este hijo que era engendrado por el Espíritu era Cristo, era el Salvador, Señor Jesús. Entonces, hermano, esta es la simiente de la mujer, no es, hermano, de varón. Señor Jesús. Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido de mujer. Entonces no es, hermano, nacido de varón, sino nacido de mujer. Esta es la simiente que dice en Génesis capítulo 15. La simiente de la mujer nacerá uno que te aplastará la cabeza. Entonces esto es el cumplimiento de lo que Dios profetizó en Génesis capítulo 3:15. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Es por eso que José es llamado descendiente de la mujer en Génesis 15. En Apocalipsis nosotros miramos otra mujer. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver, hermano, Apocalipsis capítulo 12.
Oh, Señor Jesús. Apocalipsis 12, 1 y 2 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Señor Jesús, aquí hay una mujer. Esta mujer realmente, hermano, es la mujer universal. Esta mujer representa, hermano, a todos los hijos de Dios de toda la tierra. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, esta mujer, hermanos, es la mujer universal. Está en estado gestando para dar al hijo, para dar un hijo. Señor Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hermanos, aquí podemos ver nosotros, hermanos, un gran dragón escarlata. Hermanos, en Génesis nosotros miramos, hermanos, una pequeña serpiente, pero en Apocalipsis nosotros miramos un gran dragón. Han pasado el tiempo, ha comido tanta sangre, hermanos, había crecido tanto, tenía 7 cabezas. Señor Jesús, hermanos, Señor Jesús, pero vemos otra cosa que es importante, hermanos. Dice que el dragón se paró frente a la mujer. Hermanos, oh Señor Jesús. Esto muestra, hermanos, Señor Jesús, esto muestra, hermanos, que tanto en Génesis capítulo 3, 15, hermanos, y en el Apocalipsis, hermano, el dragón están frente a frente con la mujer. Y por lo tanto muestra, hermano, que en toda la historia del Antiguo Testamento, muestra, hermano, que el pueblo de Dios fue perseguido por la serpiente. Porque Dios dice en Génesis 15, pondré enemistad entre ti y la serpiente, y la mujer, perdón, entre ti y la mujer. Entonces hay una enemistad, hermanos, del pueblo de Dios con el enemigo de Dios, Satanás. Señor Jesús, eso ha ocurrido siempre. Y en Apocalipsis, hermanos, el dragón se paró frente a la mujer que iba a dar a luz. El hijo de Adón iba a nacer. Entonces él quería tragarlo, él quería comerlo. Eso ocurre, hermanos, porque nosotros hoy día en la iglesia necesitamos, hermanos, siempre estar orando, siempre estar unidos al Señor, siempre necesitamos realmente, hermanos, estar siendo uno con todos los hermanos en la edificación de la iglesia. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos siempre, hermanos, estar en guerra contra el enemigo. Debemos guerrear contra el enemigo. Debemos orar. Debemos realmente estar reuniéndonos, leyendo la palabra. Hermanos, de esta manera, nuestras oraciones deben ser en posición de guerra contra el maligno. Señor Jesús, eso es lo que ocurre, Señor Jesús. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Hermanos, aleluya. Oh, Señor Jesús. Lo que ocurrió en Génesis 3 es Satanás. Hermanos, algo pasó. Hay otra cosa que pasó aquí. Señor Jesús, cuando comió el agua de aceite el viene de mar, hermano, ¿qué pasó? Algo ocurrió. Satanás se inyectó en el hombre. Se inyectó él mismo en el hombre. Y por lo tanto, hermanos, en el hombre entró al entrar en el hombre, hermanos, Satanás alteró la genética humana creada por Dios. El hombre, hermanos, su genética fue dañado y por lo tanto, hermano, fue descalificado totalmente. No servía para Dios. Pues eso es de esa manera entraron, hermano, en el hombre. ¿Qué entró en el hombre? Entró, hermano, en toda la humanidad
la desobediencia, entró, hermanos, ¿qué? La incredulidad, entró, hermanos, ¿qué? El pecado, entró la muerte. Entonces el hombre quedó totalmente inhabilitado para estar en la presencia de Dios. Señor Jesús, oh Señor Jesús, a partir de ese hecho surgieron la desobediencia, surgió otra descendencia. A partir de ese hecho de que ha ocurrido en Génesis, ha surgido una descendencia satánica, una descendencia maligna. Por lo tanto, hermanos, esa descendencia, hermanos, se multiplicó por todo el mundo. Por eso el apóstol Juan habla y dice que el mundo entero está bajo el maligno. Señor Jesús, oh Señor Jesús, debemos nosotros, el Señor nos está mostrando a nosotros, hermano, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en el mundo, y nosotros debemos estar, por eso necesitamos estar en el Espíritu, para poder entender lo que Dios está haciendo en el tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, lo que está ocurriendo en el pueblo de Dios, pero la palabra viene para alumbrarnos, viene para aclararnos lo que ha ocurrido y que tanto daño causó, hermanos, el comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Oh Señor Jesús, Dios dijo que, cuando Dios dijo a la mujer, por ejemplo, no dijo que realmente que de la mujer vendría una descendencia, sino dijo que de la simiente de la mujer vendría uno que le iba a aplastar la cabeza. Vamos a ver Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Oh, Señor Jesús, aleluya. Gálatas 3, 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces la simiente de la mujer es Cristo. Hermanos, esto nos aclara, nos muestra, hermanos, que lo que Dios ha designado para la salvación del hombre es Cristo, hermanos. Señor, la solución para todos los cristianos, para toda la humanidad, es Cristo. Y por lo tanto, hermanos, necesitamos seguir predicando la palabra de Dios, mostrando que Cristo es la solución para todos el ser humano. Señor Jesús. Entonces ya hemos dicho, hermano, que a partir de ese momento surgió otra descendencia, la descendencia de la serpiente. Y la descendencia de la serpiente son, hermanos, los hijos de Satanás. Señor Jesús, la serpiente antigua, hermanos, vamos a leer, hermanos, acá algo que realmente, hermanos, el apóstol Pablo descubrió. Hermanos, que en nosotros, en el ser humano, no hay nada bueno. Todo es maligno, todo es realmente por eso que el hombre es inservible para Dios. Señor Jesús, en Romanos 7:15, vamos a leer Romanos 7:15. Romanos 7:15 dice, el apóstol Pablo descubre en su misma persona que había algo malo que está ocurriendo en el hombre. Y eso nos ayuda a nosotros a entender, hermanos, que en nosotros no hay nada bueno. 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que hago no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oh Señor Jesús, y yo sé que en mí, el 18, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oh Señor Jesús, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Entonces, aquí, gracias, hermano, al apóstol Pablo, que él descubre que en el hombre no hay nada bueno, solo hay el pecado. Ese es el resultado que Satanás se inyectó en el hombre. Eso es lo que expresamos, eso es lo que el hombre expresa. Señor Jesús, gracias al Señor.
Por eso, hermano, nosotros podemos ver, hermano, toda la humanidad, hermano, está bajo el maligno. Vamos a leer, hermanos, en Mateo, capítulo, Señor Jesús, 3. Cuando Juan Bautista estaba predicando la palabra de Dios, él realmente muestra que realmente, hermanos, él habla acerca de la generación de víboras. Mateo 3, el verso 7. Mateo 3, 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces aquí, Juan Bautista está diciendo, los fariseos y saduceos venían para ser bautizados, pero venían no con un corazón. Por eso Juan Bautista le dice en el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que parece que venían como a burlarse, como más o menos, ¿sabe? Que también ellos también creían, pero Juan Bautista lo descubre y dice, ustedes son generación de víboras, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por eso que nuestro arrepentimiento, hermano, tiene que ser de corazón, no de labios, sino del corazón. Señor Jesús. Y también el Señor Jesús mismo habló en Juan 8. Vamos a ver Juan 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El propio Señor Jesús dice que ellos son descendientes de la serpiente. Y el apóstol Juan, el Evangelio, Primera de Juan, capítulo 3:8, dice, Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, gracias al Señor. Señor Jesús, acá dice que él peca desde el principio, o sea que de dónde, desde Génesis capítulo 3, el diablo comenzó a operar en la generación humana. Entonces, pero el Señor Jesús apareció para destruir las obras del diablo. Vamos a volver para Romanos 7. Romanos 7, verso 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oh, Señor Jesús. Entonces Pablo descubrió que en su ser natural había una ley. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso cuando estamos en el espíritu, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros, está hablando de nuestra carne, nuestro cuerpo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí el apóstol Pablo descubre que en su carne, en su ser natural, no hay nada bueno. Es por eso que nosotros muchas veces, cuando estamos en el espíritu, somos preciosos, hermanos lindos, pero cuando estamos en nuestra carne, comenzamos a renegar, comenzamos a rebeldarnos, desobedecemos a nuestros padres, nos rebelamos, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta. ¿Por qué ocurre? Es porque la ley de pecado está en nuestros miembros y eso nos lleva a pecar y nos lleva a desobedecer. Queremos servir a Dios, queremos hacerlo, pero no podemos. Pero algo nos impide, es la ley del pecado y de la muerte. Y por eso vemos en el verso, Señor Jesús, en el verso 24, Pablo hace una exclamación fuerte, parece, ¿no? Miserable de mí. Hermanos, todos nosotros también éramos miserables. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, nuestro cuerpo es el cuerpo de muerte. Señor Jesús, pero en el verso 25 está la respuesta.
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Señor Jesús, aleluya. Y por eso nosotros estamos, siempre están en el espíritu, no en nuestra mente. Pero la respuesta final, hermano, está en el 8.2. Romanos 8.2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias al Señor. Gracias porque la ley del espíritu de vida, Jesús dijo, yo soy la vida. Él resucitó. Y realmente, hermanos, Señor Jesús llegó a ser el espíritu que da vida para librarnos. Pablo da gracias, pero porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Gracias al Señor. Ahora somos librados del pecado y de la muerte. Nosotros también un día, hermanos, éramos hijos del diablo. Todos nosotros éramos una generación de víboras. Pero, hermano, el día que nos convertimos al Señor, ese día, hermano, nosotros hemos sido salvos. Ese día nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Es por eso que nosotros hoy día debemos predicar la palabra de Dios. Debemos continuar predicando. ¿Para qué? Para que muchos hijos del diablo se conviertan a ser hijos de Dios. Así como nosotros nos convertimos al Señor, realmente, hermano, ahora somos hijos de Dios. Pero antes estábamos, hermano, en las garras del enemigo. Señor Jesús, y por eso cuando predicamos la palabra, debemos llevar a los hermanos a invocar el nombre del Señor y se convierten al Señor, hermanos, entonces llegan a ser hijos de Dios. Por eso, hermanos, debemos continuar predicando la palabra de Dios. Señor Jesús, ya no somos generación de víboras, ya no somos generación de víboras, sino nos hemos unido al Señor y somos uno en Cristo. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, hermanos, por la palabra de esta noche. Amén. Jesús es el Señor. Amén.